Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Libros.fm. Este episodio ya hace el número 44, no está nada mal. Vamos sin prisas pero sin pausa. Y ya sabéis que el contenido de este podcast es hablar de libros, de literatura, de cuentos, relatos, novelas, corrección de estilo, etc. Y hoy os traigo un episodio que creo va a ser de vuestro interés, pues el género del microrrelato se presta mucho por su calidad cuando las piezas lo tienen y por su brevedad para podcast como este que hoy os ofrezco, ¿no? Lo he titulado 6 microrrelatos latinoamericanos y no en vano Latinoamérica ha sido siempre un manantial de buenas historias en la vida real y sobre el papel. Y a modo de pequeña muestra os dejo estas 6 minificciones de autores latinoamericanos, de autores consagrados que son Jairo Aníbal Niño, Gustavo Sáenz, Guillermo Cabrera Infante, Humberto Mata, Jorge Luis Borges y Augusto Monterroso. He ordenado estos microrrelatos de menor a mayor extensión y no tienen entre sí otro denominador común que el de llevar la firma de un autor latinoamericano y su calidad literaria. Si tenéis alguna recomendación que queráis compartir con los escuchantes de este podcast de Libros.fm, dejad un comentario en el blog, ¿no? En Libros.fm o también en el canal de YouTube, donde siempre los acabo pasando para que los podáis ver también ahí, ¿no? El primer microrrelato de Jairo Aníbal Niño, un escritor colombiano, se llama Fundición y Forja. Todo se imaginó Superman, menos que caería derrotado en aquella playa caliente y que su cuerpo fundido serviría después para hacer 3 docenas de tornillos de acero de regular calidad. El siguiente se llama Río de los Sueños, de Gustavo Sáenz, un escritor de México. Yo, por ejemplo, misántropo, hosco, jorobado, pudrible, inocuo exhibicionista, inmodesto, siempre desabrido o descortés o gris o tímido según lo torpe de la metáfora, a veces serotómano y por si fuera poco, mexicano, duermo poco y mal desde hace muchos meses en posiciones fetales, bajo gruesas cobijas, sábanas blancas o listadas, una manta eléctrica o a aire libre, según el clima, pero eso sí, ferozmente abrazado a mi esposa, a flote sobre el río de los sueños. El siguiente cuento es de un poquito más extenso del gran escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, muy conocido por sus narraciones y por sus ensayos y comentarios sobre el mundo del cine, ¿no? Se llama El niño que gritaba "Ahí viene el lobo". Un niño gritaba siempre "Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo" a su familia. Como vivían en la ciudad, no debían temer al lobo, que no habita en climas tropicales. Asombrado por el a todas luces infundado temor al lobo, pregunté a un fugitivo retardado que apenas podía correr con sus muletas tullidas por el reuma. Sin dejar de mirar atrás y correr adelante, el inválido me explicó que el niño no gritaba "Ahí viene el lobo", sino "Ahí viene el lobo", que era el dueño de casa de inclinato, quinto patio o conventillo donde vivían todos sin poder o sin querer pagar la renta. Los que huían no huían del lobo, sino del cobro, o más bien huían del pago. Moraleja: el niño, de haber estado mejor educado, bien podría haber gritado "Ahí viene el señor lobo", y se habrían ahorrado todas esas preguntas y respuestas y la fábula de paso. Este microrrelato es de Humberto Mata, de Venezuela, y se llama Los Descubridores. Cierta vez, de eso hace ahora mucho tiempo, fuimos visitados por gruesos hombres que desembarcaron en viejísimos barcos. Para aquella ocasión
Todo el pueblo se congregó en las inmediaciones de la playa. Los grandes hombres traían abrigos y uno de ellos, el más grande de todos, comía y bebía, mientras los demás dirigían las pequeñas embarcaciones que los traerían a la playa. Una vez en tierra, ya todo el pueblo había llegado, los grandes hombres quedaron perplejos y no supieron qué hacer durante varios minutos. Luego, cuando el que comía finalizó la presa, un hombre flaco, con grandes cachos en la cabeza, habló de esta manera a sus compañeros: «Volvamos». Acto seguido, todos los hombres subieron a sus embarcaciones y desaparecieron para siempre. Desde entonces se celebra en nuestro pueblo, todos los años, en una fecha determinada, el desembarco de los grandes hombres. Estas celebraciones tienen como objeto dar reconocimiento a los descubridores. Este cuento de El eclipse de Augusto Monterroso, un escritor guatemalteco, famoso por el microrrelato El dinosaurio, que dicen que es el más corto de la historia. No es el más corto y bueno, desde mi punto de vista tampoco, yo diría que es casi lo peor que ha escrito Monterroso, que era más que nada una humorada, y es una pena que no se le conozca por textos o por cuentos más interesantes, como este que os voy a leer, que se llama El eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. «Si me matáis», les dijo, «puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura». Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba, sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Y este es un cuento de Jorge Luis Borges. He elegido uno que me gusta y eso que se podría casi considerar un microrrelato menor, un cuento menor. No es uno de los más conocidos, pero a mí siempre he tenido especial cariño por este cuento que, al contrario que otros relatos de Borges, apuesta por la sencillez, ¿no? Tantos años huyendo y esperando, y ahora el enemigo estaba en mi casa. Desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón que en sus viejas manos no podía ser un arma sino un báculo. Me costó percibir lo que esperaba, el débil golpe contra la puerta. Miré
no sin nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de Artemidoro sobre los sueños, libro un tanto anómalo allí, ya que no sé griego. Otro día perdido, pensé. Tuve que forcejear con la llave. Temí que el hombre se desplomara, pero dio unos pasos inciertos, soltó el bastón, que no volví a ver, y cayó en mi cama rendido. Mi ansiedad lo había imaginado muchas veces, pero solo entonces noté que se parecía, de un modo casi fraternal, al último retrato de Lincoln. Serían las 4 de la tarde. Me incliné sobre él para que me oyera. Uno cree que los años pasan para uno, le dije, pero pasan también para los demás. Aquí nos encontramos, al fin, y lo que antes ocurrió no tiene sentido. Mientras yo hablaba, se había desabrochado el sobretodo. La mano derecha estaba en el bolsillo del saco. Algo me señalaba y yo sentí que era un revólver. Me dijo entonces con voz firme: para entrar en su casa he recurrido a la compasión. Le tengo ahora a mi merced y no soy misericordioso. Ensayé unas palabras. No soy un hombre fuerte y solo las palabras podían salvarme. Atiné a decir: en verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón. Precisamente porque ya no soy aquel niño, me replicó, tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. Puedo hacer una cosa, le contesté. ¿Cuál?, me preguntó. Despertarme. Y así lo hice. Bueno, pues espero que os hayan gustado estos 6 cuentos, estos 6 microrelatos, microficciones, minificciones, relatos bonsai, llamarlos como queráis. El orden en que los he leído son Jairo Aníbal Niño, Gustavo Sainz, Guillermo Cabrera Infante, Humberto Mata, Jorge Luis Borges y Augusto Monterroso. Bueno, aquí los he leído un poquito desordenado, ¿no? Pero bueno, esos son los 6 autores cuyos cuentos he leído, ¿no? Os invito a que sigáis escuchando estas píldoras literarias que están en libros.fm y también en mi canal de YouTube. Os voy a dejar el link, la URL de mi canal para que lo sigáis, y sé que estáis escuchando este podcast directamente desde libros.fm, y os invito a que os suscribáis a mi canal de YouTube, donde bueno, comparto con todos vosotros este tipo de píldoras o de gemas literarias que estoy seguro serán de vuestro agrado. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta otra.